Tenemos acá el honor de tener a Gabriel Sosa Plata, quien es analista de medios y defensor de las audiencias. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Carolina, qué gusto saludarte, muy buenos días y qué tema tan oportuno y necesario. Sí, pues Gabriel, primero agradecerte muchísimo que estés con nosotras y con nosotros en este espacio, precisamente porque pues tuvimos la oportunidad de leer tu columna en Pop Lab que titulaste Trump en el canal de las estrellas, el odio en horario estelar. Y precisamente, bueno, ahorita lo estamos viendo aquí en pantalla, pues desglosas muy bien el tema con muchísima claridad y queremos precisamente compartir con nuestra audiencia porque pues tú has anotado también que Televisa y Univisión deben dar explicaciones por respeto también a las audiencias y pues también alguna explicación por parte de Segov, qué fue lo que ocurrió, dónde estuvieron estos permisos, precisamente también en bajo la mirada de que esto pues no se trata de una cuestión de libertad de expresión, sino un abierto discurso de odio. Tú mencionas esto de la pieza propagandística que está cargada de racismo, de criminalización hacia las personas migrantes y además que reproduce prejuicios y estereotipos que son peligrosos para la población. Entonces, no sé si pudieras un poquito pues hablarnos sobre esto, compartir con nuestra audiencia cuál es tu lectura en principio de estos spots y por qué debería preocuparnos o por lo menos que sea un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Claro que sí, Carolina, me parece en efecto un tema muy delicado porque es una campaña que está cargada, como ya muy bien lo describiste, de calificativos e incluso de discurso de odio hacia la población migrante. Eh, Va, por supuesto que acorde a este discurso que ha reiterado en diversas ocasiones el presidente Donald Trump, pero el hecho de que una empresa mexicana, en este caso Televisa Univisión, que es la que tiene la mayor presencia a nivel nacional en México, que cuenta con los dos canales más vistos históricamente en nuestro país, como son el Canal 2 y el Canal 5, estén transmitiendo estos spots pues llenos de odio, hay que decirlo con toda claridad, me parece preocupante. Me parece preocupante porque es no solo pues la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la que establece muy claramente que no puede haber contenidos de discriminación o de odio en los contenidos de estos medios electrónicos, sino que también hay un tema finalmente de respeto a las audiencias que debería tomarse en consideración y obviamente de sus propios derechos. Parte del éxito de Televisa a lo largo de todos estos años, pues han sido sus audiencias y muchas de ellas que son las que le han de alguna manera también generado muchísimo dinero, pues son las que radican en los Estados Unidos. Parte de su audiencia potencial, por ejemplo, de sus telenovelas o noticiarios, es justo esta población a la que ahora, desde su pantalla, se está discriminando. Y esto, pues como lo dijimos, no es algo que se debe de permitir. En efecto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece, sí, estas limitaciones, pero no es muy clara con respecto a las sanciones. De eso se encargó también Televisa cuando se hizo esta ley en el 2014, todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que desdibujó varios de los alcances que se buscaban con la reforma constitucional de 2013 y entonces como que dejaron ahí cierta ambigüedad para sancionar este tipo de contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación, pero de que puede hacer una revisión más a fondo, por ejemplo, de sus propias facultades que están en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación y las que se establecen también en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, claro que podría promover pues ya alguna sanción administrativa en este terreno. Y pues bueno, al menos ya hubo una reacción. El tema ya tiene tiempo, ya tiene más de un mes, pero hasta apenas ya que algunos medios de comunicación comenzaron a subir pues la intensidad, las menciones de todo ello es de que se toman estas acciones. Entonces, por ahora es un exhorto de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y de la propia RTC de Secretaría de Gobernación para que Televisa baje estos spots
que no está tan bien de más decir, pues obviamente ellos lo ven con mucho interés económico porque es una campaña que está pagando el gobierno de los Estados Unidos, no obstante que vaya en contra, reitero, de la ley y de los principios éticos fundamentales. Ok, Gabriel, en este punto, precisamente y haciendo alusión a lo que decía la presidenta y que tú precisamente también retomabas, en esta iniciativa para regresar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo que prohibía a concesionarios la transmisión de propaganda de otros países y que hoy la mandataria incluso también refiere que fue retirado en la administración de Peña Nieto. Pero tú también haces énfasis en algunos artículos porque pues también bien mencionas que no es simplemente como una cuestión alejada pues del carácter ético, sino que además contraviene con esta ley de telecomunicaciones. Si nos podrías hablar un poco en estas partes sobre los artículos, si sí operan todavía, si no, porque por lo menos lo que ha surgido también en redes sociales ha sido este clamor social de decir, ¿por qué no se revisa la concesión a Televisa? O sea, ¿por qué seguimos esperando? Y pues preguntarte también si lo que podríamos esperar pues solo sería como una observación, quizá por ahí una sanción administrativa, pero digamos si nos puedes explicar en esta parte de, digamos, como un poco legal o de lo que establecen estas leyes en materia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿hasta dónde puede llegar esta sanción o esto que tendríamos que estar pendientes también como audiencia sobre Televisa en este caso específico? Sí, bueno, aquí es importante precisar que lo que mencionó la presidenta hoy por la mañana, hace muy poquito tiempo, se refiere a un artículo que estaba en la legislación anterior y que ya no se incluyó en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por eso, cuando decimos que se desdibujó en la ley aquello que estaba en la Constitución, es real. O sea, creo que quedó una ley muy ligera en ese sentido, sobre todo en la regulación de contenidos. Claro, se crean las defensorías de las audiencias, se le da una tutela también en este sentido al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero en términos muy generales se relajó lo que es la regulación de contenidos en la radio y la televisión. Pero, como decíamos, esto no es pretexto para que Secretaría de Gobernación o la propia CONAPRED, es más, incluso podríamos hablar que hasta, por ejemplo, eh, l- la ley que trata sobre el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes también podría entrar, porque son contenidos que están transmitiéndose en horario infantil. Bueno, en el caso específico de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues yo menciono, en esencia, bueno, además de que la Constitución es muy clara, en el sentido de que no puede haber discriminación o actos de discriminación aquí en México, en este caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente en su artículo 2, establece de manera muy puntual. Estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, lo que referimos justo en la columna de Pop Lab es de que justo estos spots van en contra de la dignidad de las personas migrantes. Además, si revisamos con exhaustividad el mismo artículo de esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dice que el Estado protegerá la soberanía y la seguridad de la nación. Y pues en este sentido se ve comprometida también la soberanía cuando pues un medio mexicano retransmite una campaña que estigmatiza y ya decíamos está llena de odio en su contenido. Además, hay que recordar que el espectro radioeléctrico pertenece a todas y a todos los mexicanos y que tratándose, como estaba justo en la anterior legislación, de contenidos promovidos, producidos, generados desde gobiernos extranjeros que de alguna manera afectan esta soberanía,
pues son contenidos que no deberían, por lo tanto, transmitirse en las frecuencias del espectro radioeléctrico que es de todas y de todos los mexicanos. Luego, también si revisamos el artículo 223, este establece que la programación que se difunda en la radio y la televisión en el marco de la libertad de expresión debe propiciar, entre otras cosas, la difusión de las ideas de nuestra unidad nacional. Y como también dijimos en esta columna, pues nada más contrario a esa unidad que reproducir mensajes que degradan y marginan a millones de mexicanas y mexicanos que han migrado o que viven en la frontera, al igual que todas sus familias, y que solo han contribuido a enriquecer a la nación vecina. Y luego hay otro artículo que este es específicamente relacionado con los derechos de las audiencias, en la que se reafirman pues estos valores de la identidad nacional que deben estar presentes en todos los contenidos de la radio y la televisión, así como el respeto de los derechos humanos y reitera también la promoción de la no discriminación. Y pues esta campaña del gobierno de los Estados Unidos pues degrada la identidad, niega derechos, discrimina, estigmatiza, genera prejuicios a esta población. En fin, así que tenemos, además de esto que hemos dicho, otras leyes como esta ley para prevenir la discriminación, decíamos que la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes y aparte pues todas las facultades que tiene Secretaría de Gobernación para que actúe de una manera mucho más contundente. Y pues qué bueno que la presidenta haya reiterado de que esto está mal, de que se respeta sí la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene límites y una de ellas tiene que ver con estos discursos de odio. Ok, Gabriel, llevando un poco el tema quizá más allá, que creo que es una duda que pues muchas y muchos tenemos, tú precisamente lo acabas de decir, el espectro radioeléctrico es de todas y de todos, y hay una duda que permanece muchísimo en nuestra audiencia y también lo vemos en redes sociales, de si sería posible eventualmente o hasta qué punto retirar la concesión a Televisa. A TV Azteca también pues se cuestiona también por esta cuestión de las deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego y sobre todo por el contenido. Ahorita simplemente como que se nos vienen a la mente, por ejemplo, el caso en el terremoto del 2017 con el caso de Frida Sofía, que Televisa pues lo hizo pasar como una tragedia que estaba ocurriendo, los montajes que también se han denunciado, por ejemplo, con Loret de Mola, ¿no? En todo esto que ha sido también abiertamente denunciado. No solamente esto, sino la relación que ha tenido históricamente, por ejemplo, en los gobiernos del PRI, del PAN, estas alianzas que han hecho también para ocultar alguna información y llevándolo un poco más allá, pues también lo que ha sido muy criticado del contenido que otorgan a las audiencias, ¿no? Cargados de sexismo, de violencia de género también abiertamente a todas horas, en fin, ¿no? También de desinformación. Entonces, hay gran parte también de las y los mexicanos que nos preguntamos por qué Televisa y TV Azteca, pero en este caso refiriéndonos a Televisa en concreto, pueden seguir teniendo una concesión porque, pues, independientemente que hay medios de comunicación alternativos, que cada vez más hay contenido diferente, que está este fortalecimiento, por ejemplo, también en los medios públicos, lo cierto es que Televisa, por ejemplo, también con programas como, no sé, La Rosa de Guadalupe, que de pronto a veces, pues puede ser como un poco hasta chistoso para algunos, ¿no? Decir, es que estos temas y tal, pero realmente si se va a la profundidad, pues parece que pueden tener un perjuicio a la sociedad mexicana. En fin, todo esto quisiera, pues, digamos, preguntártelo de si sería posible eventualmente o qué tendría que pasar para que el gobierno, pues, pudiera quitar o repensar la concesión que tiene hacia Televisa. Pues mira, desafortunadamente la ley no da para tanto. Okay. Esto es, todo lo que se refiere en materia de contenidos, pues lo más que se puede llegar es la sanción administrativa. De hecho, Carolina, fíjate que yo cuando recién comencé a escribir la columna que yo llegué a tener varios años ahí en el periódico El Universal y que después estuvo en Sin embargo y ahora está en el medio Pop Lab, eh, fíjate que el año pasado mi primera columna en Pop Lab se refirió a que justo
durante el sexenio del presidente López Obrador, cuando él afirmaba que se garantizaba plenamente la libertad de expresión, no era un dicho, era una realidad. Y lo veíamos, ¿no? Cotidianamente. Eh, eh, Incluso veíamos críticas que evidentemente no se atrevían a hacer ni Televisa, ni TV Azteca, ni muchos o la mayoría de los periódicos a los presidentes en turno, salvo cuando llegó la administración del presidente López Obrador y entonces hubo una crítica feroz a su administración y por supuesto a sus más influyentes, podríamos decir, o los que más se visibilizaban de sus funcionarios, de su equipo de trabajo. Eh, y antes, pues eran frecuentes las llamadas, por ejemplo, ya sea del titular de gobernación o del director de radio, televisión y cinematografía, a los concesionarios de radio y televisión, o bien a los directores de los periódicos, para decirles que les bajaran a sus críticas, no si las había, eran pocas, pero llegaban a existir, o bien los castigaban con esto, en efecto, de la publicidad gubernamental. Bueno, en el sexenio de López Obrador, RTC prácticamente no llevó a cabo sanciones en materia de radio y televisión. O sea, pasó prácticamente de noche. Esto es, no llevó a cabo su labor de supervisión o si la llevaba a cabo, pues se quedaba simplemente ahí, de que sabían que estaban ocurriendo pues demasiados excesos en materia de libertad de expresión y me refiero no solamente a temas pues incluso que podrían ser considerados en su momento como ofensa a las instituciones, por ejemplo, insultos al presidente de la República. No, me refiero a cuestiones muy puntuales, por ejemplo, lo que es la publicidad de productos esotéricos, de estos productos mágicos, ¿no? Que solo engañan a las audiencias. Me refiero, por ejemplo, a lo que es la publicidad también de la comida chatarra. Me refiero a otro tipo, pues, de contenidos que ni siquiera esos, que sí merecían una sanción administrativa, le entró RTC al tema. Lo más que llegaron a sancionar, y solo en muy pocas ocasiones, era la no transmisión de algunas de las pautas que deben, están incluso en la ley, así establecida de forma obligatoria, que deben transmitir las estaciones de radio y televisión y que no las transmitía. Solo en algunos casos llegó a sancionar, pero hasta ahí, muy poquitos. Pero todo lo demás, todo lo que es la cosificación que tú mencionas de las mujeres, el sexismo, incluso pues el lenguaje no apropiado en materia de radio y televisión, nada de eso sancionó. ¿Por qué? Porque la ley también ya no da pie para sanciones ejemplares en ese sentido. De hecho, nunca las hubo. Cuando llegó a sancionarse, por ejemplo, uno de los clientes mayores de Grupo Fórmula era el Panda Show. Bueno, las sanciones que llegó a tener el Panda Show, pues, ¿qué te pudiera decir? Serán de 25,000 pesos, quizá por sanción las más elevadas, ¿no? Televisa o Televisión Azteca llegaron a tener también algunas sanciones muy fuertes, sobre todo durante el gobierno de Vicente Fox, por contenidos inapropiados o porque, por ejemplo, digo, dentro de estos contenidos inapropiados, había algún tipo de fraude en algunos concursos que llevaban a cabo. Pero esto se fue terminando con el paso de los años. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece solo causas muy graves para revocar las concesiones, eh, en este caso, pues de empresas como Televisa o de Televisión Azteca. ¿Qué podría ser muy grave? Pues, por ejemplo, que cambiara sin autorización, en este caso del órgano regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sigue todavía en funciones. Estamos esperando, pues, que justo venga esta nueva legislación. Por ejemplo, cambiar la ubicación de su transmisor. Ese es un hecho muy grave, por ejemplo, sin avisarle a la autoridad, sin tener las autorizaciones correspondientes. Otra que, por ejemplo, decida por sí misma cambiar de frecuencia, ¿no? En lugar de utilizar, por decir algo, el canal 2 ahora utilice el canal, no sé, 24, ¿no? Esas son las faltas realmente graves. Si te das cuenta, son situaciones extremas
que generalmente ningún radiodifusor pues las va a llevar a cabo. La otra pues tiene que ver ya, por ejemplo, que ponga, ahí sí lo establece la ley, estas concesiones que pasen a formar parte de un gobierno extranjero. O sea, una cosa es que compren tiempo aire, pero otras que pasen a ser propiedad de un gobierno extranjero. Bueno, solo en esas situaciones es cuando se podría ya revocar una concesión de radio o de televisión en México. Solo, pues, ante estas circunstancias. En materia de contenidos, no. Ni la Constitución ni la ley, al menos la que tenemos actualmente, da para ello. Ok, Gabriel, pues nos dejas mucho que pensar también en esta parte. Y finalmente, bueno, viendo este escenario que tú nos muestras muy claramente en estas pues limitaciones que también en ese sentido tenemos como audiencia, porque pues estamos un poco a expensas, ¿no? De lo que decida esta televisora mostrar, igual que TV Azteca mostrar o no. Si nos puedes compartir entonces lo que sí podemos hacer, digamos, como audiencia, como personas comunes y corrientes que tenemos esta decisión de prender o no la televisión, de poner o no en esos canales, y también pues si podemos, digamos, si algo está en nuestras manos, de exigir de algún modo también pues a nuestras autoridades o a la misma televisora, o de qué manera podríamos nosotros y nosotras hacer pues algo para pues ser parte, digamos, como de ese cambio, y sobre todo esto a la luz de esto tan grave que está ocurriendo, de que se pues promocionen este tipo de spots antimigrantes con toda esta cuestión de la criminalización y la discriminación. ¿Qué podemos, o sea, qué sí podemos hacer nosotras y nosotros? Porque ya pues parece un poco claro que pues seguramente estos intereses económicos de también Televisa pues no van a estar preocupados precisamente por las audiencias, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Sí, no, no, ni Televisa ni TV Azteca, ni los principales grupos radiofónicos. De hecho, han sido los más fervientes combatientes de los derechos de las audiencias y de la labor de las defensorías de las audiencias. Ellos son los que hicieron la contrarreforma de 2017, que de alguna manera desdibujó los derechos de las audiencias, que le quitó las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para velar por estos derechos en casos pues ya de gravedad. No, no, ellos sienten, estos concesionarios, que el espectro es de ellos, que es de su propiedad y que en el ámbito del derecho de libertad de expresión pueden decir lo que les plazca, cosa que por supuesto no estamos de acuerdo porque eh, también la libertad de expresión tiene límites en tanto que transgreda otros derechos, como es el caso que ahora estamos analizando. Entonces, ¿qué nos queda a las audiencias? Pues evidentemente que seguir cuestionando este tipo de mensajes. Fíjate que yo estoy muy contento porque a partir de lo que en un primer momento mencionó la periodista Irene Levy del periódico El Universal, que ella escribió una columna, fue la primera que se escribió sobre este tema, pero había comenzado la campaña en los canales de Univisión, que ya son también de Televisa, porque hay una coinversión, pues, hay una alianza empresarial que se había comenzado a transmitir allá en Estados Unidos. Entonces lo denuncia en la columna. Y días después se comienza ya a transmitir en los canales mexicanos. Primero en el noticiario de Estelar de Canal 2 de Televisa, y ya después lo empezamos a ver regularmente en otros programas de la misma empresa. Eh, Fue Luis Guillermo Hernández, un periodista también periodista independiente, que tiene un medio que se llama La Octava Digital, y después Animal Político, que denunciaron. De hecho, cuando yo iba a publicar la columna, un, yo la había elaborado el martes, ¿no? Ese día publica Animal Político un texto también sobre esto, y bueno, ya al día siguiente nosotros lo publicamos en PopLab. A partir de que se empezó a difundir esta información, recibimos muchos comentarios, pues sí, pues no solo de tuiteros, ¿no? Sino en general de las audiencias descontentas por pues por este hecho, ¿no? Que estaba llevando a cabo Televisa en sus canales. Lo veían así como un insulto. Paralelamente, se activaron algunos de los trolls o troles
de la misma empresa, que ya sabemos que se activan siempre que se trata de defender este, este tipo de prácticas, pero fue realmente mayoritaria la participación de quienes decían no estamos de acuerdo y la autoridad debe intervenir. Entonces, eso, primero la expresión de descontento me parece que es algo que debe ser ya cada vez más frecuente. Por supuesto, con respecto a los contenidos que consumimos, no solo de la radio y la televisión, sino también de las plataformas digitales y de lo que estamos viendo en redes sociales. Ahí es importante expresar nuestro descontento por todo ello. Eso en principio. Segundo, me parece muy bien este llamado, este primer exhorto que ha hecho el CONAPRED y la Secretaría de Gobernación, pero me parece que ya debe abrirse, por lo tanto, ojalá lo esté haciendo, un expediente administrativo para que, en este caso, RTC, que sí tiene las facultades de sanción, pues analice hasta dónde la ley le permite sancionar en este terreno. Tercero, a mí me parece que debemos exigir una disculpa pública de Grupo Televisa Univisión. Creo que sería lo ético, sería lo correcto y decir que renuncia a la transmisión en hechos reales de este tipo de spots que ya dijimos son totalmente contrarios a los derechos humanos. Y también me parece que Secretaría de Gobernación, como la misma CONAPRED, en el ámbito de sus facultades, al igual que otras instancias, deberían de ver lo que está ocurriendo en redes sociales. De hecho, ya en redes sociales, en varias plataformas, según me han informado, por ejemplo, en Facebook, también ya se está viendo en Instagram, se están transmitiendo estos spots del gobierno de Estados Unidos. Y justo hace un rato, un usuario, yo no tengo Total Play. Total Play es la empresa de televisión de paga de Ricardo Salinas Pliego. Me dicen que también se están transmitiendo en Total Play. Entonces, estamos inundados con esta campaña multimillonaria y pues hay que tomar acciones. Primero estos llamados que son pertinentes, pero yo creo que tendríamos que ir mucho más allá. Y finalmente esto que anunció también la presidenta de que se va a recuperar ese artículo que estaba en la antigua legislación para pues proteger este tipo de contenidos aquí a nivel nacional y que los gobiernos extranjeros no hagan uso de estos espacios para difundir odio, me parece que también es una muy buena medida. Ya revisaremos cómo viene esta ley. Y por cierto, nada más un breve comentario de lo que me preguntaste hace un momento en relación a quién tendría estas facultades para revocar concesiones. Bueno, actualmente la sigue teniendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya veremos cómo viene la ley para saber si esta facultad que quedará en esta agencia de transformación digital y telecomunicaciones o en su caso en este ente de competencia económica que se va a crear a partir también de esta nueva regulación. Por ahora, pues digamos que a quien le corresponde es al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Revisar en ese ámbito, pero IFT prácticamente no tiene facultades en materia de contenidos, así es de que por eso le pasamos ahora sí que la batuta a Secretaría de Gobernación. Ok, pues Gabriel Sosa, te agradecemos muchísimo estos minutos. Si puedes, por favor, compartirnos dónde podemos leerte, dónde podemos darle continuidad a esto que nos expresas, porque pues también para nuestra audiencia, por los comentarios que nos escribe, pues es un tema que nos interesa seguir conociendo sobre estas concesiones, preguntarnos por qué este tipo pues de empresas las tienen, dónde podemos irte pues siguiendo tus textos, tus columnas. Ay, pues muchísimas gracias. Ahora sí que por este anuncio, ¿no? Pues mira, estamos justamente en este medio digital que se llama PopLab. Ahí tengo la columna Telecom y Medios, en donde publico cada semana, todos los miércoles. De hecho, mañana escribimos sobre un tema que también nos debe de preocupar. Se los adelanto, viene el Día del Niño, de la Niña, 30 de abril. Hacemos muchas celebraciones, muchos festejos, pero
Fíjense que a partir de esta revisión que he hecho también de las redes sociales, no sabes cuánta explotación hay de niñas y niños en estas redes. Estos influencers logran capitalizar, generar ingresos a partir, pues sí, de preguntas ingenuas, burlonas, a veces de pedir los secretos de niñas y niños, pero a costa de su ingenuidad. Y me parece que eso es algo que también deberíamos entrarle como sociedad, como audiencias, a abordar. Bueno, de eso va mañana. Estamos también, yo como defensor de las audiencias del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, estamos todos los martes a las 8 de la noche con un programa que se llama Yo Audiencia Mexiquense, donde abordamos justo este tipo de contenido sobre los derechos de las audiencias en Mexiquense Televisión 34.1, 34.2, martes 8 de la noche, con repetición también los fines de semana. También estamos en TV UNAM en el programa Media 20.1. Ahí estamos los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados también a las 9 de la noche, donde nuestros temas son los medios de comunicación. Esta entrevista, más bien, esta semana traemos una entrevista, por ejemplo, con el director de la carrera de comunicación y periodismo allá en la FES Acatlán. Por cierto, la FES Acatlán cumplió 50 años y cumplió también 50 años la carrera de comunicación y periodismo. De eso abordamos eh, eh, el tema pues principal. Y también estamos en la Defensoría de las Audiencias de, ya decíamos, de Canal 44, Radio UDG. Ahí estamos pues en el noticiario Señal Informativa los viernes de cada 14 días, con un comentario también relacionado con los derechos de las audiencias, con esta observación crítica de los medios. Y ahí tenemos también en Radio DG un podcast que se transmite en Spotify y en otras plataformas que se llama Tus Derechos Universitarios, donde abordamos los derechos humanos y también los derechos de las audiencias, y esto lo hacemos con la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y ya para cualquier cuestión también académica, pues somos profesores de tiempo completo ahí en la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad Xochimilco, y pues bueno, ahí por si hay algún tipo de acercamiento, y ya está ahí la cuenta que tenemos en X, @Telecom y Medios. Y pues Ok. muchas gracias también por este spot. No, pues al contrario, Gabriel, muchísimas gracias porque entre todo esto que nos compartes, de tu columna, de estas apariciones también en los medios, pues muchísimas gracias por darte este tiempo de conectarte con nosotras y nosotros y pues explicarnos tan detalladamente y tan claramente esta situación. Si nos lo permites, pues te estaremos ahí molestando para pues seguir hablando de estas cuestiones pues que son importantes y relevantes precisamente pues también para nosotros y nuestra audiencia también. Pues me dará muchísimo gusto, Carolina. Estamos a sus órdenes y, por supuesto, un gran saludo a todo este gran equipo que hace posible este espacio ahora de información diario, ¿no, Sí, Carolina? diario, de 11 Diario. a 11 a que termine, 11 a tope, 11 a 1, 11 a 2, pero Exactamente. iniciamos a las 11 de la mañana de lunes a viernes. Es una maravilla. Muchas felicidades también por todo ello, porque aquí sí se ejerce la libertad de expresión con responsabilidad. Muchísimas gracias Gabriel, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. A ti, Carolina. Hasta Hasta luego. luego. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.